Supra Vortex. A mí me han preguntado cómo hice mi primer viaje astral. Y para explicar esto, uno primero tuvo que comenzar un proceso de meditación y entender que nosotros no somos espíritus, o mejor dicho, no somos seres humanos con un espíritu o alma, sino que es al revés, que somos espíritus con experiencia humana. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender que una conciencia es un espíritu y este a su vez toma control del córtex cerebral de ese organismo que está habitando en determinado momento, en determinado rol encarnativo. De modo que durante mi viaje astral, o la manera en que yo me preparé, simplemente me llegué. Era medianoche, me acosté, no a dormir, porque cuando uno se predispone a dormir, tú simplemente tratas como que apagar todos tus pensamientos, tratas de no pensar en nada y te concentras simplemente en una relajación total y tu cuerpo asume el control y te desconectas totalmente. Tu mente analítica se desconecta. Pero en el caso del viaje astral no ocurre esto. ¿Por qué? Porque tu mente analítica continúa activa, pero es tu cuerpo el que se duerme. Es decir, tu cuerpo se duerme, pero tu mente analítica permanece en estado de alerta. Así como tú y yo que estamos hablando ahorita, sabes que estás en un estado analítico y que no estás dormido. Entonces yo me acosté en mi cama. Mi proceso de meditación consistió en cerré los ojos, me concentré en mi respiración, mantenerme en equilibrio, en calma. Comencé a sentir los dedos, mis yemas, mis dedos, mis manos, también los dedos de mis pies. Comencé a tener conciencia de todo mi cuerpo físico, mis brazos, mis piernas, todo. Luego yo sentí que estaba totalmente relajado y comencé a intencionar o tener la intención de exteriorizar mi conciencia con respecto a mi cuerpo físico. ¿Y cómo lo hice? Yo proyecté una imagen holográfica o representación holográfica de mi cuerpo físico, pero a 1 metro de distancia de mí, a 1 metro o medio metro más o menos. Era mi cuerpo físico, como decir, por ejemplo, un vaso de agua. Tú sabes que le echas agua, lo llenas, pero en este caso el contenedor yo lo iba a llenar con mi esencia, con mi mente, con mi conciencia. Entonces yo veía proyectado mentalmente, imaginaba proyectado ese contenedor con mi cuerpo físico, con la forma de mi cuerpo físico, y lo iba llenando, iba, digamos que transfiriendo o teniendo la intención de que mi conciencia llenase ese espacio que yo estaba imaginando a 1 metro de mí. ¿Para qué? Bueno, para de alguna manera hacer que mi cerebro entendiera que mi conciencia tenía que estar en ese lugar y no en este lado de aquí donde está mi cerebro físico. También estuve proyectando una luz dorada hacia mi ser como para tratar de llenarme de amor, porque una persona que está desequilibrada, que tiene miedos, que tiene preocupaciones, estrés, depresión, difícilmente va a poder realizar este proceso de exteriorización de la conciencia. He sido una persona equilibrada, pues, pero igualito hice este ejercicio mental de proyección de luz hacia mi cabeza, hacia mi córtex cerebral, y lo fui irradiando hacia todo mi cuerpo. Entonces fue cuando yo imaginé ese contenedor con la forma de mi cuerpo físico frente a mí y fui llevando la esencia de mi cerebro, de mi pensamiento. Luego, ¿qué ocurrió? Escuché, esto fue un poco gracioso porque escuché debajo de mi cama durante este proceso como un aleteo. Había un aleteo debajo de mi cama y yo estaba aguantando en interrumpir mi proceso de concentración para ver qué había debajo de mi cama, pero me dije no, estás ya relajado,
mejor quédate quieto, continúa. Y bueno, seguí concentrándome, llegué a sentir como una especie de cosquilleo aquí en mi frente, como a 2 centímetros, en lo profundo, hacia adentro. Y seguí escuchando como ese aleteo, como si fuera un insecto debajo de mi cama. Algo había ahí. Yo seguí tranquilo, bueno, entre comillas tranquilo, seguí concentrándome. Y de pronto sentí como que mi cuerpo estaba totalmente dormido, o mejor dicho, no dormido, sino como en total estado de reposo, y mi mente como que hizo un clic. Mi conciencia vi que empezó a proyectarse una especie de representación holográfica perfecta de mi cuerpo físico, pero ya en un cuerpo astral, como un fantasma. Y vi que yo me fui separando de mi cuerpo físico, me fui desplazando hacia la derecha. Pero yo estaba en un estado catatónico, no me podía mover, intentaba mover mis brazos astrales, mis piernas astrales, y no podía probablemente porque era mi primera vez realizando ese viaje astral. Yo no tenía control total del proceso. Entonces me encontré flotando como a 70 centímetros sobre el suelo, no apoyado en la cama, sino que estaba como en el aire, como flotando pues. Y hacia allá hacia la izquierda estaba mi cuerpo físico. Y yo, wow, estoy duplicado perfectamente como mi cuerpo físico. Ahora bien, antes de yo acostarme, antes de realizar este ejercicio, yo había apagado la luz y todo estaba súper oscuro. No veía nada, yo ponía mi mano frente a mi cara y yo no veía mi mano. Pero durante esta exteriorización de la conciencia, durante este desdoblamiento, mi cuerpo astral emitía una luz blanco-azulada. Y esta luz blanco-azulada lograba iluminar todo el cuarto. Veía la poma de la puerta a 2 metros. Veía la pared, veía el closet, veía un cuadro, veía la ropa, veía todo con total nitidez. Pero era la luz que proyectaba mi propio ser, mi conciencia, mi parte del espíritu proyectado en ese momento durante el desdoblamiento. Luego me seguí desplazando hacia la derecha y atravesé la pared, atravesé el ladrillo, la pared, y llegué a un local de costura. Estuve ahí unos segundos, como 30 segundos, y luego como que me entró una especie de miedo porque era la primera vez que yo realizaba este experimento. Y entonces mi cuerpo astral fue regresando, atravesó la pared hasta que volvió a entrar, entró en mi cuerpo físico. Y en ese momento ya pude retomar el control de mis extremidades, de mi cuerpo. Me levanté, todo estaba totalmente oscuro. Me levanté, encendí la luz y lo primero que hice fue agacharme a ver por debajo de mi cama qué era lo que había ahí. Y lo que había ahí era una tremenda mariposa, de esas que son grandes, que a veces llegan y se posan en la pared y están en una esquina, pero estaba revoloteando, no sé, por alguna razón debajo de mi cama. Pero era así, era grande, con las alas bien grandes. Entonces mi conclusión fue que la conciencia es capaz de sobrevivir a la ausencia de cuerpo físico. Es decir, la conciencia sobrevive a la ausencia de cerebro físico. Por lo tanto, la conciencia no es inherente al universo físico, no es inherente al cuerpo físico, no es inherente al cerebro, sino que la conciencia puede sobrevivir a la ausencia de estas. ¿Por qué? Porque no somos humanos con un espíritu o alma, sino que justamente somos espíritus con experiencia humana. Lo que siempre va a morir es el cuerpo físico, pero la conciencia, llamada vulgarmente espíritu, esa va a permanecer de alguna manera y podría permanecer de modo tal que pueda tener otra experiencia encarnativa en un futuro, en otro país, en otra persona, en otro lugar, en otro planeta incluso, ¿por qué no? Si solamente hace falta para un espíritu encarnar, simplemente necesita un organismo físico con un córtex cerebral lo suficientemente avanzado como para tomar
digamos, control de ese córtex cerebral, de ese organismo físico. Y ese es todo el misterio del viaje astral desde este punto de vista. Mantuve mi mente analítica en todo momento. No fue un sueño para nada, porque yo estaba analítico como en este momento que les estoy hablando, solo que no podía mover mis brazos, no tenía control. Era la primera vez que realizaba mi viaje astral. Y así fue como hice, o como viví esta experiencia. Esta técnica medio loca me funcionó esa vez. No necesariamente le va a funcionar a otras personas. A todo el mundo no se le da igual, o no tienen la misma facilidad para exteriorizarse. Otros podrán hacerlo con más facilidad, otros nunca lo harán. Otros lograrán concentrarse, otros tendrán mucho estrés en su vida, muchos miedos, depresiones, tendrán miedo de exteriorizarse e incluso no regresar a su cuerpo físico. No existe un cordón plateado que te ate. Si llega a existir, o si alguna persona lo ve, va a ser porque su subconsciente de alguna manera está creando un vínculo visible durante el viaje astral para que esa persona se sienta cómoda durante la experiencia. En mi caso yo no vi ningún cordón plateado ni ningún tipo de cuerda que uniera al cuerpo físico, al cuerpo astral con el cuerpo físico, no. Es independiente. El espíritu y el cuerpo van a seguir existiendo. Y simplemente con la voluntad, con el libre albedrío aplicado, yo decidí regresar a mi cuerpo físico. Y en ese momento regresé, no caminando ni flotando, sino que fue de manera automática. ¿Por qué? Porque yo estaba en estado catatónico y no podía moverme bien, no me podía desplazar bien. Creo que eso fue a causa del miedo que yo sentí al escuchar el insecto, en este caso la mariposa, debajo de la cama. Yo no sabía que era una mariposa, pensaba que era otra cosa. Y el miedo de que me llegara a picar mientras yo estuviera exteriorizado. Porque uno nunca sabe, pues, que le duela a uno, que le salga un hinchazón, que le dé una alergia, lo que sea. Entonces, en mi desespero me dio como un poco de pánico. Yo no me podía mover, pero esa intención de regresar a mi cuerpo físico fue lo que hizo que mi cuerpo astral se comenzara a desplazar otra vez. Y la experiencia total duró 3 minutos. Y esa es la manera en que yo hice mi viaje astral. Quizás tú has hecho un viaje astral, quizás no lo has hecho, muy pocas personas lo han logrado. Pero no quiero decir que lo que viví sea una verdad. Es simplemente mi verdad en base a mi experiencia. Muchas personas habrán tenido su propia experiencia de viaje astral y tendrán su manera de asimilar, explicar y ver y entender y aprender del proceso que ellos vivieron. Muchas gracias a todos y bueno, cuídense, nos vemos en el próximo video. Bye.